compañeros también que vinieron a discutir. Adelante, Vivi. Bueno, bien, como veo que ahí creo que se me escucha, sí, creo, como comprobé que se está controlando el tiempo a rajatabla, me voy a tratar de ceñir. No, realmente, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que las intervenciones anteriores también ahorran bastante previa. Y quizás voy a empezar un poco por esto último, ¿no? Que Mariela lo traía. Creo que uno de los grandes aciertos de esta etapa, de este momento de trabajo de la Comisión de Programa, fue la insistencia con la necesidad de la transversalidad en muchas de las temáticas, y creo que eso está realmente reflejado en el programa cuando lo leemos todo, ¿no? Alguna compañera por ahí nos hizo el comentario, ¿ahí se escucha mejor? Me pasa que se a ver, ahí. Nos hizo el comentario de que cuando van al capítulo específico de cuidados, que está en realidad en el eje 2, hay como bastante poco. Pero si hacemos el ejercicio de leer el programa entero, vamos a ver cuidados presente y mencionado como nunca antes, ¿no? Y creo que esto tiene que ver porque la complejidad de la temática, de tratarlo transversalmente cuando hablamos de programa de Frente Amplio, ahí, mejor, y de trabajarlo de forma interinstitucional desde el gobierno, muestra la complejidad y la multiplicidad de sectorialidades de política que están involucradas cuando hablamos de cuidado. Entonces, incluso con este ejercicio que se hace en el eje 4, en todos los aspectos que mencionaba Mariela, hay algo que tiene que ver con cuidados, ¿no? Si hablamos de paridad política, de participación política de las mujeres, no va a ser viable la participación política en igualdad de condiciones de las mujeres si no hay políticas de cuidado que permitan liberar ese tiempo para esa participación. Si hablamos de autonomía económica y de inserción laboral de las mujeres, está claro que acá la traba principal para que las mujeres sigamos aumentando nuestra participación en el mercado de trabajo, que lo hagamos con trayectorias continuas y no como sucede ahora, que se trata de trayectorias interrumpidas, con salarios mucho más bajos por tareas similares. Bueno, de nuevo, para lograr la autonomía económica de las mujeres, sobre todo cuando atravesamos también la situación de los hogares monomarentales, como decimos ahora, de jefatura femenina o monoparentales de jefatura femenina, nuevamente el tema cuidado se atraviesa, ¿no? Cuando hablamos de feminización de la pobreza, nuevamente está demostrado que mejores y más universales políticas de cuidados pueden permitir esta inserción laboral de las mujeres que redunde en menos niveles de pobreza de esos hogares que significan no solo pobreza de mujeres, sino también pobreza de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Luego el tema de la educación y la transformación cultural, de nuevo, no vamos a tener padres más corresponsables y más cuidadores si eso no se aprende desde las edades más tempranas, como lo decía Mariela recién. Hay un componente de violencia basada en género que tiene que ver con esa división sexual del trabajo, con esos estereotipos y esos mandatos que indican que el varón es el proveedor, sale a trabajar, la mujer se queda en la casa cuidando, y muchas veces las situaciones de violencia están generadas en función también de esos mandatos a partir de nuestras sociedades patriarcales y lo que ya sabemos, pero nuevamente mayor disponibilidad de políticas de cuidados son muchas veces respuesta a situaciones de violencia. Bueno, con salud también hay un montón de puntos de contactos, y hay un último punto que está en el eje 4 que mencionaba también Mariela, que tiene que ver con la necesidad de políticas universales, integradora de las diversidades, y nuevamente acá el tema cuidados está muy presente. Pero más allá de esto, y que en Uruguay, a diferencia de lo que está pasando hoy en muchísimos países de la región que pusieron el ojo en lo que hicimos aquí, lo cierto es que los cuidados no los inventamos desde el frente, ni en el primer, ni en el segundo, ni en el tercer gobierno. Hubo una movilización social y de la academia muy fuerte que hizo que la temática de los cuidados se pusiera sobre la mesa, pero incluso habiendo accedido al gobierno en el 2005, nos costó 10 años darle forma a esa política pública. Y no es que no nos costó por nada, ¿no? Porque estábamos esperando algo. Por supuesto que tuvimos un primer gobierno de atención a las emergencias económicas y sociales, tuvimos un primer gobierno de reformas estructurales y profundas que nos permitieron, sí, después pensar en una política como el sistema de cuidados, pero esta complejidad hizo que tengamos una política de cuidados hoy, que todavía vive, un poco renga, pero vive, pero que tiene su ley fundacional en el año 2015. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que se trata de una respuesta desde la política pública a un problema muy complejo que es nueva. Y que por tanto, cuando en la unidad temática
que quiero decir además que andaba Ana Laura Alonso por ahí, allá, que también seguramente comente después. Cuando en la unidad temática nos enfrentamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a pensar el sistema de cuidados a partir del 2025? Nos dábamos cuenta que aquello que habíamos escrito para el 2019 no solo que estaba vigente, sino que era más necesario que nunca por los retrocesos que estamos teniendo ahora, ¿no? Pero quiero también retomar una cuestión de autocrítica, ¿no? Yo creo que si acá hacemos una ronda ahora para preguntarnos ¿qué son los cuidados? ¿Qué es el sistema de cuidados? ¿Qué hace el sistema de cuidados? Vamos a tener respuestas muy distintas. Y con esto de la autocrítica, que la hemos dicho tantas veces en tantos lugares, es que quizás en esa primera etapa de implementación entre 2015 y 2020, que quisimos hacer tanto con tan poco, que también hay que decirlo, descuidamos mucho ese ejercicio de pedagogía y de trabajo político con nuestros compañeros y compañeras. Y hoy pasa que en un comité de base, en los medios de comunicación, en compañeros y compañeras del gobierno en el periodo pasado, y ni que hablar en autoridades del gobierno actual, está la percepción de que el sistema de cuidados es el MIDES, o que el sistema de cuidados es el programa de asistentes personales, que es un programa dentro de todo el sistema. Entonces, a mí me parece que siempre vale la pena a volver a la pregunta de decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados? ¿Y qué estamos hablando de cuidados cuando hablamos de política pública? Y eso nos lleva a pensar, entonces, ¿qué es el sistema de cuidados? Entonces, esto sería muy largo para el tiempo que tengo, pero quiero colocar simplemente que cuando hablamos de cuidados en sentido amplio, hablamos sí de todo ese trabajo no pago, de todo ese trabajo no remunerado que es necesario hacer en los hogares para que la producción y la reproducción de la vida en sociedad sea posible. Y ese trabajo, por esos mandatos, por esos estereotipos que se mencionaban antes, históricamente los hicimos las mujeres, ¿no? ¿Y qué sucede con ese trabajo no remunerado que alguien lo hace? Es tiempo que se ocupa, y por eso las mujeres somos pobres de tiempo, y pobres de tiempo implica menos posibilidades para estudiar, para trabajar, para participar de la vida en sociedad, para tener participación política, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué una actividad que está presente a lo largo de toda la vida de todas las personas, como decimos siempre, porque cuando nacemos a todos nos cuidan, luego cuidamos hijos o hijas, hermanos, más tarde cuidamos de nuestros padres o madres cuando envejecen, y cuando somos viejas nos volvemos a necesitar de cuidados? A pesar de eso, esa actividad tan relevante había estado privatizada. Cada familia se la arreglaba como podía. Y arreglarse como uno puede cuando se trata de cuidados, cuando se trata de tiempo, implica que los que pueden pagar la zafan bien y los que no pueden pagar no la zafan, ¿no? Entonces, por eso decimos que los cuidados, en términos de política pública, y así está planteado en el programa, son un derecho. Tenemos que hablar de los cuidados como un derecho. Cada vez más, en la cuestión formal, todas las convenciones de derechos de las Naciones Unidas incorporan el derecho al cuidado, ¿no? Pero todavía sin tener muy claro qué, ¿no? Nosotros logramos en la ley de cuidados decir que el sistema de cuidados consagra el derecho a cuidar y a recibir cuidados en condiciones de calidad y de igualdad para todas las personas. Define estos principios de universalidad que se decía, no solamente en el acceso al cuidado, sino a la calidad del cuidado que se recibe. Hablaba del principio de solidaridad, en términos de compromiso y de corresponsabilidad social con esto, de corresponsabilidad en sí mismo en términos de cómo nos repartimos el trabajo, que siempre es trabajo, sea remunerado o no remunerado en cuidados, dentro de las familias, entre varones y entre mujeres, pero también en la sociedad. ¿Cuál es el rol que le cabe al Estado? ¿Cuál es el rol que le cabe al sector privado, a las comunidades y a las familias? Que aunque tengamos un sistema de cuidados grande, robusto, universal, siempre hay una porción del cuidado que se va a dar dentro de las familias. Pero el cuidado entonces es un derecho, sí, pero también es una función social. Hay alguien, habemos mujeres generalmente, que realizan este trabajo que, como decíamos, es imprescindible. Entonces lo que hizo el sistema de cuidados al crearse es asumir la responsabilidad del Estado, que hasta ahora había estado ausente en dar respuestas a estas situaciones. ¿Y qué se propuso el sistema de cuidados? Es decir, bueno, el sistema de cuidados es un conjunto de políticas que están orientadas a cambiar la forma en que cuidamos, ¿no? A organizar el cuidado de una forma diferente, a promover un modelo que sea corresponsable, como decíamos, dentro de las familias y entre los diversos actores de la sociedad.
Entonces, hay tres cosas que caracterizan cómo funciona el sistema, ¿no? Primero, esto que decía al principio, que lo hace complejo, que es la interinstitucionalidad. El MIDES coordina el sistema de cuidados, pero el sistema de cuidados es el BPS, es el Ministerio de Economía, es el Ministerio de Trabajo, es la ANEP, es el INAU, es el Ministerio de Educación, y me estoy olvidando de varios, es el Congreso de Intendentes. Y el MIDES tiene un rol de coordinación y de articulación, y es el INMujeres, aunque con esa pata floja por lo último que mencionaba Mariela del carácter jerárquico en la institucionalidad del Estado. Entonces, el sistema tiene una característica que es cómo funciona, la interinstitucionalidad. Tiene otra cuestión, que es sus poblaciones objetivos. A diferencia de otras políticas de cuidados que hay por ahí, en Uruguay, el sistema de cuidados nace con un objetivo de igualdad de género explícito. El objetivo de transformar esa división sexual del trabajo, de modificar esos mandatos, está en la ley de cuidados. Y por tanto, para que eso sea viable, no basta con generar respuestas para el cuidado de las infancias, o respuestas para el cuidado de las personas mayores, o respuestas para el cuidado de las personas con discapacidad, sino que tenemos que incorporar a todas esas poblaciones que requieren de cuidados como población objetivo de la política, y también a esas mujeres que cuidan de forma remunerada o no remunerada. Y lo tercero, que es a lo que voy a ir muy rápidamente, es que no basta para tener este tipo de política con generar servicios de cuidados. Esto es con generar más CAIF, más ampliar la cantidad de asistentes personales que están trabajando para personas mayores, ampliar los jardines de ANET, etcétera, etcétera, o todos los servicios nuevos que se crearon durante la primera etapa de implementación. Sino que tenemos que formar a las personas que cuidan de forma remunerada, no solamente para que el cuidado que brindan sea de mayor calidad, sino para fortalecer esas trayectorias formativas y laborales tan débiles de personas que cuidan de formas muy precarizadas, ¿no? Entonces hay un componente de formación que es muy importante. Hay un tercer componente que es de la regulación. Y cuando hablamos de la regulación vamos a hablar de los estándares de calidad de los servicios de cuidados, para que el cuidado que recibimos sea bueno, pero también vamos a hablar de la regulación laboral, para que las condiciones de trabajo de esas personas que cuidan de forma remunerada sean en condiciones de formalidad, con salarios adecuados, con cláusulas que le permitan conciliar su vida laboral y su vida familiar, y un montón de aspectos más que tienen vinculación con el mundo del trabajo. Hay un componente que no me voy a extender, que es de generación de información y conocimiento para las tomas de decisiones en el cuidado, pero hay un quinto componente que no por casualidad está plasmado en la ley, está plasmado en la política, y es el de la comunicación para la transformación cultural, ¿no? Y esto ha estado sobre la mesa también. Como decía, por más que tengamos un sistema de cuidados universal y robusto, siempre hay una porción del cuidado que se va a realizar dentro de las familias, y tenemos que modificar esas formas y tenemos que modificar esas pautas culturales, y por tanto la propia política incorporaba, porque eso sí creo que ha estado bastante golpeado en este último periodo, una serie de acciones que pudieran contribuir a esos cambios paulatinos que tenemos que hacer en la sociedad. Entonces, yendo a lo concreto, ¿no? ¿Hay novedad en el programa respecto a los cuidados? Yo quiero decir que hay novedad en esto que decía al principio, en encontrar a los cuidados atravesando políticas económicas, políticas de empleo, ni que hablar en el capítulo de género, pero eso está muy presente en el capítulo de educación, de infancias, etc. Hay novedad en el enfoque interseccional, porque cuando hablamos de cuidados también es muy relevante, pero hay que pensar que, como decía, el sistema de cuidados es una política nueva, ¿tá? Entonces, los desafíos que teníamos por delante y que intentamos plasmar en las propuestas que hoy están en el programa son los que habían quedado plasmados como desafíos el 1 de marzo del 2020, que son básicamente tres. ¿Cómo hacemos para que el sistema de cuidados sea universal desde el punto de vista del acceso y de la calidad, ¿no? Y esto es, sí, necesitamos que todas las personas de cualquier edad que requieran de cuidados puedan acceder a algún tipo de servicio, que sea un servicio público, que sea un servicio privado con subsidio estatal si lo requiere, si lo necesita, o que sea un servicio privado, que la familia que lo pueda pagar lo pague, pero que las condiciones de la calidad del servicio que se presta esté regulado y controlado por el Estado. El segundo desafío
tiene que ver con con el de la transformación cultural y la promoción de la corresponsabilidad. ¿Cómo hacemos? ¿Desde qué lugares hacemos para cuidar distinto? Sí, desde la educación, desde la primera infancia, modificando las pautas de uso de las licencias parentales, ¿no? Uruguay es de los pocos países, a pesar de que todavía tenemos desafíos por delante en cuanto a las semanas de licencia maternal y paternal, pero tenemos la opción de un subsidio de medio horario para el cuidado de niños y niñas hasta los 6 meses, y no sé cuál es el último dato, pero creo que algo así como el 4 o 5% de las personas que se lo tomaban eran varones. ¿Y por qué no se lo tomaban los varones? Y porque queda feo que me tome yo la licencia para ir a cuidar y mi mujer sepa trabajar, ¿no? O porque si se lo toma el varón, se pierde más salario, porque como el varón gana más que la mujer. Entonces, en esas cuestiones, en esas modificaciones se juega cómo cambiamos las pautas de cómo cuidamos, y por eso la responsabilidad del Estado, pero también la responsabilidad del sector privado. Tenemos que cambiar las cabezas de las empresas para que habiliten esta conciliación entre la vida laboral y familiar. Tenemos que modificar las formas en que cuidamos, para que cuando, no sé, vayamos a una sala de juego, de un centro de cuidados, incluso de los nuevos que generamos nosotros, no se reproduzcan estos estereotipos de juego o de actividades que mencionaba Mariela más temprano, ¿no? Y el tercer desafío es el nudo, ¿no? Es ¿cómo se dice? El asunto no, quería decir, la cuestión no sé, del perdido en la sala, ¿no? ¿Cómo se modelos que sean solidarios, con financiamientos mixtos, donde algunas cuestiones serán públicas, otras serán subsidiadas, otras tendrán copago? Pero realmente, si no damos esta discusión, el sistema de cuidados termina siendo esto que decía al principio, ¿no? Lo que mucha gente piensa que es un programa. Un programa que hoy, ese que piensa la gente, atiende a 6.000 personas, ¿no? Entonces, para cerrar, yo creo que cuando miramos las propuestas o las prioridades que están en el programa para el próximo periodo, está la ampliación de la cobertura con muchos servicios, está la formación de las personas que trabajan de forma remunerada en cuidados, están las cuestiones de regulación laboral en las que tampoco pudimos avanzar demasiado, pero hay un foco fuerte puesto en las transformaciones culturales que tenemos que promover. Tenemos que cambiar la forma en la que pensamos los cuidados y tenemos que darle prioridad a distintos ámbitos de política, ¿no? Hay un capítulo aparte que yo no me da el tiempo de entrar, pero hay otras sectorialidades de política que también tienen que ver con los cuidados. ¿Dónde suceden los cuidados? Los cuidados suceden en las ciudades. Es Montevideo, porque hoy estamos en Montevideo, pero lo podría decir respecto a muchas ciudades del interior, y hablar de los cuidados en la ruralidad es otro capítulo. ¿Es Montevideo una ciudad que es amigable con las actividades del cuidado? Sí, más que hace algunos años, pero todavía no es suficiente. Entonces, hablar de cuidados es hablar de ciudad, es hablar de obras públicas, es hablar de viviendas. Hay asistentes personales que de repente iban a la casa de una persona y el cuidado no era viable por las condiciones de vivienda o el transporte para llegar allí. Bueno, hay como muchísimas puntas. Con esto quiero decir que esa transversalidad fue un acierto, que lo que tenemos hoy en el programa es un gran paso, donde tenemos al cuidado colocado en el eje 2 como derecho humano, y eso es un paso enorme. Y luego vamos a encontrar referencias a las políticas de cuidados atravesadas, como decía, en un montón de ejes y sobre todo colocadas en términos de esto que habíamos querido hacer en 2015, de colocar al cuidado como un nuevo pilar del bienestar en nuestro país, ¿no? Creo que hasta ahora eso que no se ha borrado, digamos, de los papeles, es una aspiración y que nos queda bastante camino para poder concretar.